presenta como un momento en que Cirenio gobernaba Siria, dice el versículo 2. Hay un censo que se realiza y todo lo que acontece va a cumplirse al pie de la letra y se va manifestando a través de lo largo y ancho del panorama bíblico. Dice que Augusto César era el emperador, dice que Cirenio gobernaba Siria, y entonces decimos, ¿y por qué? ¿Qué conexión hay en esto? ¿Por qué él habla de Siria, habla de Roma? Siria ya no era imperio, Siria había ya sucumbido, ahora son los romanos. Lo que él está hablando es de un cumplimiento, está hablando de una época que se dio y se está hablando de un panorama que fue cumplido y todo estaba ya, el escenario preparado, todo el escenario estaba listo para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Y vamos a ver en relación a esto lo que nos dice Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4, 4. Vamos a ver, Doris, Gálatas 4, 4. A ver qué nos dice al respecto. El cumplimiento del tiempo, o sea, cómo estaban las cosas en el momento que nace Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sigo o lo dejo? Déjalo ahí, sí. Entonces, ¿de qué está hablando? El cumplimiento de un tiempo. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que cosas ocurran. Y lo que nos está diciendo Pablo con esto es que Dios tiene un tiempo para todo. El mismo Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, Salomón, sabio Salomón, está hablando de que todo tiene su tiempo. Que todo tiene su tiempo. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está diciendo también que hubo un cumplimiento de tiempo. Y que cuando vino el cumplimiento de tiempo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Envió nos dio a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y qué quiere decir esto, que nació bajo la ley? ¿Acaso no ha habido ley siempre? ¿De qué ley a qué ley se refiere? Era todavía a los mandamientos de Dios. Es el cumplimiento de la ley de Dios. Hay un cumplimiento. En la ley era el código bajo el cual se dirigía el pueblo hebreo hasta entonces. Con el nacimiento de Cristo, Cristo nace bajo la ley. O sea, lo que imperaba en el tiempo era la ley mosaica. El nuevo pacto todavía no se había sellado. Entonces, cuando Pablo habla de que vino en el tiempo de la ley y que lo hizo conforme a la ley, era que la ley mosaica todavía era lo que regía. Y que lo que estaba ocurriendo es algo que también venía a realizarse en un tiempo en el cual los profetas, o de lo cual los profetas ya lo habían anunciado mucho tiempo. Entonces, con el nacimiento de Jesús hay también profecías. Por ejemplo, el caso de Miqueas. Vamos a Miqueas, vamos a ver Dionis en Miqueas capítulo 5 y versículo 2, para que veamos cómo también los profetas anunciaron el acontecimiento histórico del cual estamos mirando y estamos estudiando ahora. Miqueas 5:2. 5:2. Okay. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de qué? De Belén Efrata, o pequeña, para ser contada
dentro de las familias de Judá. Belén pertenecía a Judá. Saben que el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus. Entonces, de la tribu de Judá nace el Señor, y Belén formaba parte de la tribu de Judá. Por eso cuando se habla del Señor Jesús, se habla también como el león de la tribu de Judá, porque él venía de la tribu de Judá. Entonces ahí se hace el cumplimiento, tiene efecto el cumplimiento de una profecía escrita por Miqueas unos 7 siglos antes del cumplimiento de dicha profecía. Miqueas es contemporáneo a Isaías, y ambos anunciaron también el nacimiento. Isaías fue más específico porque incluso habló acerca de su padecimiento e incluso de su crucifixión. Isaías se fue más lejos que Miqueas. Miqueas lo está anunciando como alguien que había de nacer, y está diciendo incluso el lugar en que ha de nacer. O sea que lo establecido aquí en el Evangelio de Lucas viene a corroborar lo que ya se había dicho. O sea que lo que para mucha gente era nuevo, para Lucas es algo que como si hubiese acontecido en el día de ayer, porque es algo que ya, de lo cual él tenía también conocimiento, y él sabía que este acontecimiento era real. Hay entonces un escenario en el cual hay un censo, ustedes conocen los censos, cómo se hace un censo. Se determina cuántas personas viven, dónde vive, cuánto forman la familia, su ingreso, su historia. Se conoce su historia, se conoce dónde están ubicadas las personas, y eso es muy importante. Entonces hay un censo que tiene efecto, y en el versículo 4, el César Augusto, que es el gobernador de Roma para esa época, sin darse cuenta, se está convirtiendo en un eslabón para el cumplimiento de una profecía. Miren que ahí entra en juego también lo que era la estabilidad política de el rey de entonces, o gobernador entonces de Roma, porque en este tiempo el que se anunciara que venía alguien que iba a redimir al pueblo de Israel, eso habla ya como de guerra, habla de conflicto. Y por eso es que el cristiano ha sido llamado a la guerra, pero a una guerra espiritual. Una guerra que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y para el César de entonces, me imagino que se puso tembloroso, se puso en una forma en la cual quizás no tuvo momento para conciliar el sueño por mucho tiempo, porque hay amenaza de que va a surgir un nuevo rey. Hay un nuevo rey que ha nacido, y ese rey luego sería anunciado. Entonces, el verso 4 habla del censo y habla del movimiento que se ha de realizar. Dice el verso 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lo que está ocurriendo es que cada quien tiene que ir a su ciudad de origen. Y ellos vivían, en el tiempo que José y María se conocen, ellos están ¿dónde? En Nazaret. Ellos no están en Belén. Pero ahora José, que era de Belén, entonces él tiene que cargar con su mujer embarazada e ir allá a Belén, porque en Belén era que había de nacer. Ya el profeta lo había dicho. En Belén Efrata, no eres pequeña, porque en ti nacerá el que será rey de Israel, es lo que dice Miqueas. Entonces hay cumplimiento de una profecía. El César de entonces se constituye en un instrumento para que la profecía se cumpliese. Era alguien que iba
políticamente a ocupar su lugar, porque era un nuevo rey, era rey de los judíos estaban siendo subyugados por Roma. Ahora viene alguien que va a libertar a ese pueblo, pero ellos no entendían el tipo de libertad. Incluso los discípulos mismos del Señor en un momento dudan y quieren instaurar el reino ahí mismo. Al momento que Jacobo y Juan le dicen: Señor, permítenos que en tu reino uno de nosotros, es la madre de ellos, que dice: uno de mis hijos se siente, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué lindo. En tu reinado, porque ellos están pensando en un reinado terrenal, y ese no es el tipo de reino, porque el Señor mismo ya lo había dicho: mi reino no es de este mundo. Hay un acontecimiento que sigue moviéndose, hay unas fechas que tienen que ir acorde con lo que ha de acontecer. Hay hombres y mujeres que se envuelven, hay anuncios, todo el escenario está listo. Dice el verso 6, aconteció que estando ellos allí, ¿estaban dónde? En Belén. Estando ellos allí, verso 6, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, el día del parto, en un lenguaje más conocido. Yesenia sabe de eso. 7, ¿cómo? Yesenia sabe de eso. Dio alumbramiento. Yesenia tuvo un alumbramiento no hace mucho. Esa es la última de nosotros. Sí, entonces hay un dato interesante, que aunque ese no es el tema, pero el versículo 7 nos trae una verdad relevante. El versículo 7, Nilsa no tiene Biblia, pero va a buscar ahora en su Biblia, el versículo 7. Lucas 2:7. Porque ahí vamos a ver una verdad relevante también, que es interesante, es buena que la tomemos en cuenta, porque es parte del acontecimiento, es parte de lo que allí ocurrió. Lucas capítulo 2 y versículo 7. Lee la hermana Nilsa. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en su casa. ¿Cómo era el hijo que nació? Primogénito. Entonces ahí se va por el suelo la teoría, que no tiene base bíblica, de que Jesús no tuvo, que María fue siempre virgen y que no tuvo más hijos. Primogénito, ¿qué es lo que significa primogénito? Primero. Dio a luz a su hijo primogénito. La Biblia habla de otros hermanos de Jesús también. Habla de Santiago. Hijo de María. Sí, habla de Santiago también. Habla de Jacobo. Y habla de hermanos de Jesús. Habla de hermanas incluso. Porque cuando hubo incredulidad en Nazaret Jesús no fue creído. Y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros allí porque había muchas dudas. Y la obra del Señor crece y se difunde donde la gente cree. Amén.